Bueno, Paula, muchas gracias desde la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina y, bueno, desde la coordinación de la Secretaría de Igualdad y Diversidad, con quienes ya conformamos equipo y estamos muy orgullosos de que así sea. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te damos la bienvenida. Te escuchamos, Paula. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría saber si me escuchan bien. Primero que nada, agradecer nuevamente la invitación a Moni, a quienes están organizando este ciclo de conversatorios que me parecen tan importantes y tan necesarios. Me parece sorprendente que a 16 de diciembre a la gente todavía le queden ganas de participar de espacios de reflexión, de roce, de las ideas, de las inteligencias, del pensamiento. Eso habla, me parece, de que hay algo vital en el encontrarse a pensar. Me parece que habla de las ganas, del deseo, y no solo de las carencias. Me parece que habla de algo que tiene que ver con el poder, con la potencia, y que entonces no nos ha abatido estos 9 meses de aislamiento o cuarentena, estos 9 meses tan tanáticos, por ponerlos en una categoría que todos ustedes conocen más que yo. Eh, en este caso yo un poco lo que quiero presentarles y someter a prueba también, porque son ideas que fui construyendo a lo largo de mi formación práctica y teórica como especialista en ESI y como profesora de filosofía. Este conjunto de ideas que yo intento presentarles hoy tienen que ver con poner en discusión un cruce posible entre educación sexual integral, lo que se denomina la educación especial, o los marcos regulatorios escolares para las personas que denominamos personas con discapacidad. Tratar de pensar entonces también a qué le llamamos capacitismo. No sé si todos aquí escucharon esa palabra, pero es una palabra que va a ser importante en la presentación de hoy. Y también cruzarlo entonces con la idea de instituciones, o qué hacemos con las instituciones, cómo nos movemos en las instituciones a la hora de pensar la sexualidad y la corporalidad. Me parece que una de las primeras ideas que uno podría presentar es la siguiente. Este conversatorio se llama Toda sexualidad es especial, o sea que este enunciado tiene ya una serie de supuestos. Esos supuestos tienen que ver con la idea de que no existe algo así como la sexualidad, sino que existen las sexualidades, o que existen, que solamente en plural puede ser entendido el fenómeno de la sexualidad, porque solamente en plural puede también ser entendido el fenómeno de la corporalidad. Entonces, cuando juntamos los significantes educación sexual integral y escuela especial, me parece que ya tenemos ahí una serie de desafíos u obstáculos a desandar teórica y reflexivamente para poder dar paso o abrir paso a nuevas prácticas en las instituciones. Cuando la educación sexual integral se curricularizó y se reglamentó y empezó a implementarse, una de las grandes instancias educativas olvidadas, como siempre, como históricamente, como estructuralmente, es la educación especial. Entonces parecía que para la educación especial no había algo así como una ESI específica. Esto se puede entender de varias maneras. ¿Qué puede querer decir? Que no existan cuadernillos de educación sexual integral dedicados o dirigidos exclusivamente a la población de la educación especial, a la formación docente y a los estudiantes, a los sujetos de aprendizaje de la educación especial. Esto tiene que ver fundamentalmente con poder, primero que nada, desarmar la idea establecida de que hay algo así como una sexualidad específica de las personas con discapacidad. Uno lo primero que podría preguntarse es, ¿hay algo de específico? ¿Hay algo de inherente en la sexualidad de las personas con discapacidad? ¿A qué le llamamos? Digamos, ¿cuál es el tipo de variedad o pluralidad que invocamos cuando hablamos de discapacidad? En relación a la ESI y a la educación especial, efectivamente no tenemos currícula específica porque no hay algo así como una ESI específica para las personas con diversidad funcional o con discapacidad.
¿Por qué no tenemos una ESI específica? Porque no hay algo específico en la sexualidad de las personas con diversidad funcional o personas con discapacidad. Lo que sí hay es una serie de requerimientos específicos para que la información y el conocimiento puedan efectivamente darse, puedan específicamente transmitirse y que puedan crearse instancias en donde las personas puedan efectivamente ir construyendo grados cada vez más altos de autonomía y de decisión propia sobre su proyecto de vida. Palabra que hemos escuchado esta semana y que seguiremos escuchando muchísimos días más, proyecto de vida. Podremos preguntarnos qué quiere decir también. En relación a la cuestión de cómo enseñar ESI en el ámbito de la diversidad funcional o de la discapacidad, me parece fundamental que podamos empezar a pensar la noción de capacitismo. Los estudios en discapacidad y los estudios de género tienen, por supuesto, algunos bordes en común. Uno podría también hacer, por ejemplo, la analogía entre la teoría queer y la teoría CRIP, es decir, hay teóricamente un flujo cada vez mayor de encuentros y de cruces entre los estudios críticos de la discapacidad y las teorías de género, tanto de los feminismos como las teorías queers, porque tampoco podríamos decir que hay una teoría queer. Entonces, en esos cruces entre los estudios críticos de la discapacidad y las teorías queers y también las pedagogías queers o las pedagogías feministas, hay todo un continente de problemas que es un poco el que yo quiero ordenar y proponerles hoy para pensar. Ese continente de problemas necesariamente tiene que ser como desmalezado o de alguna manera visitado porque somos capaces de poner en palabras qué significa el capacitismo. Cuando una intenta rastrear de qué se habla cuando se habla de capacitismo, una de las visiones más comunes es considerar que el capacitismo lo que hace es una categoría o una etiqueta para nombrar la discriminación por diversidad corporal o por diversidad neurodivergente o por diversidades físicas, y que refiere siempre como al estatuto de la discriminación. Sin embargo, si una puede rastrear un poco más y dar quizás una antropología o una filosofía que aporte un marco teórico de supuestos más contundentes o más fundamentales en torno a qué queremos decir cuando decimos capacitismo, nos vamos a encontrar con que es un imaginario, con que es un campo simbólico que instituye la idea de que existe algo así como una norma corporal. Esta idea de norma corporal bien podría entenderse en vínculo con otras tradiciones, por ejemplo, las tradiciones feministas. Por ejemplo, seguramente todos saben que hay un conjunto de obras de las teorías de género feministas o lesbofeministas más específicamente, que han instituido la idea de la heterosexualidad obligatoria como régimen político, o que han instituido la idea de la maternidad obligatoria como régimen político. Bueno, si pudiéramos hacer una primera traducción o una primera analogía, nos vamos a encontrar con que el capacitismo es la norma corporal perfecta obligatoria. Lo que nos encontramos cuando hablamos de capacitismo es con todo un campo imaginario que regula prácticas intercorporales tendientes a organizar esas prácticas en el modo de la regulación de lo capaz, donde se busca que aquello que está definido en el diagnóstico como deficitario acorte la distancia hacia ese paradigma normal para acercarse lo más posible a esa capacidad de corte obligatoria. Y acá me parece que tenemos un muy interesante punto para empezar a tirar del hilo. Cuando hablamos de capacitismo, nos referimos a un ideal de cuerpo humano que tiene que ver con una norma corporal instituida en el siglo XIX, como casi todas las categorías con las que pensamos, y esa norma corporal está constituida a través de un promedio que fue ordenado, instituido, clasificado, a través de una metodología de pensamiento científico, prototípicamente eurocéntrica, etnocéntrica, androcéntrica, masculinista, caucásica, blanca. La norma corporal con la que nos manejamos es una norma corporal instituida en el siglo XIX con todos estos atributos, pensada por varones heterosexuales propietarios, para varones heterosexuales propietarios,
jóvenes en edad productiva, de manera que todos los cuerpos van a ser de alguna manera leídos a través de este régimen de capacidad obligatoria como cuerpos que se acercan o se alejan de esta norma instituida como natural, como cualquier norma. La fuerza de la norma se da en que está instituida como natural. Entonces, una de las cosas que una podría preguntarse es, ¿cómo puedo hacer para desplazar la mirada? ¿Cómo puedo hacer para correrme de ese lugar que lee los cuerpos de un modo en el que lo que se está midiendo todo el tiempo es esa distancia entre aquello que está instituido como cuerpo obligatorio y aquello que es el cuerpo singular con el que me estoy encontrando? Cualquiera que haga educación sexual integral, pero yo exijo que cualquiera que haga un trabajo docente, cualquiera que haga trabajo de consulta, debería poder revisar críticamente este esquema de conceptualización que atraviesa, este esquema cognitivo que atraviesa nuestra mirada, que tiene que ver con medir estas distancias. Ya mucho hemos escuchado, porque seguramente ustedes lo tienen muchísimo más claro que yo, mucho hemos escuchado acerca de la necesidad de despatologizar. De hecho, el ciclo de este conversatorio se llama Políticas de la Escucha Despatologizadora. Mucho hemos escuchado en torno a despatologizar, a poner en duda el carácter de los diagnósticos, a tratar de no pensar a las personas en función de las etiquetas médicas que se instituyen, que subjetivan y que construyen los cuerpos de las personas y sus relaciones posibles. Sin embargo, a la hora de mirar los cuerpos, a la hora de relacionarnos en los cuerpos en el espacio público y en el espacio privado, no basta con tomar una posición despatologizadora, sino que lo que necesitamos son teorías y prácticas críticas que nos pongan realmente en un desafío. En ese sentido, desafiar las propias miradas implica exponerse al riesgo de ver tambalear las propias certezas en relación a cómo leemos los cuerpos. Por eso me parece muy importante, primero que nada, decir que yo no sé si acá en el auditorio hay alguna persona con discapacidad, me gustaría que así fuera. Yo no estoy etiquetada ni diagnosticada con ningún tipo de discapacidad, y creo que esto es una de las cosas que tenemos que poder pensar cuando pensamos educación sexual integral, cuando pensamos discapacidad y cuando pensamos diversidad funcional, que es cómo vamos construyendo los discursos que tienen que ver con las grandes opresiones, como puede ser el discurso del capacitismo, y cómo vamos a hacer para entonces dar lugar a quienes en primera persona padecen estas opresiones estructurales. Preguntarnos eso ya es un punto de partida bien interesante para justamente poder preguntarnos a nosotras mismas qué vamos a hacer con esa matriz con la que fuimos nosotros formados. No es por nuestra responsabilidad, sino por el propio movimiento cultural y social que hace que esta herencia en el esquema perceptivo sea mucho más fuerte y de orden inconsciente, si me permiten la palabra, entre especialistas, que aquellas asunciones que después hacemos en la práctica profesional. Cuando hablamos de capacitismo, hablamos también de la creación de una diferencia de naturaleza fundamental entre aquellos que tienen ese cuerpo obligatorio y aquellos que no. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, hablamos necesariamente de un esquema conceptual que ve a los cuerpos como cuerpos integrados a la normalidad humana o cuerpos en el borde, en la frontera, cuerpos monstruosos. Esos cuerpos que están en el borde y en la frontera y que se configuran de alguna manera como cuerpos monstruosos por su carácter híbrido, por su carácter fronterizo, es una de las grandes instituciones del capacitismo. La idea de que hay cuerpos puros y cuerpos impuros. Este binarismo no lo vamos a deconstruir solamente dando por acabados los diagnósticos, dando por terminados los diagnósticos. Esto lo vamos a desarmar cuando podamos desplazar también un poco la mirada en relación a nuestras
relaciones intersubjetivas con las personas denominadas personas con discapacidad o de la diversidad funcional, y que podamos entender esos encuentros, tanto en la escuela, en la universidad, en el ámbito de consulta, como el roce de singularidades. Una de las, me parece a mí, una de las ideas más fundamentales para pensar ese roce de singularidades tiene que ver con desarmar un poco la idea de que existen, que en la escuela es muy común, una palabra autorizada en relación a la proposición del conocimiento. Como ustedes saben, la ESI, primero que nada, forma docentes para que después esos docentes, esos docentes, implementen la currícula de la educación sexual integral en las escuelas. En este sentido, ya tenemos como algunos problemas que se pueden filtrar en este esquema, que tienen que ver con construir la idea de que la sexualidad de los pibes la van conociendo gracias a una voz adulta que la puede poner en palabras. Esta idea de que la sexualidad, los pibes, las pibas la conocen gracias a una voz adulta que puede ponerla en palabras, es una idea muy compleja porque hace que sea muy difícil la retroalimentación del aprender y el enseñar en el ámbito específico de la escuela y en el lugar específico de la educación sexual integral. Otro elemento que me parece bastante desafiante y muy importante a la hora de pensar la ESI en relación a la discapacidad tiene que ver con cómo hacemos con los niveles radicales de diferencia que se nos presentan a la hora de entrar en un aula, por ejemplo, de educación especial o a un aula de educación común con niñas integradas, adolescentes integradas o adultos integrados. El capacitismo tiene como propósito maldecir la diferencia. ¿Qué hacemos nosotros cuando pensamos esa diferencia y queremos corrernos entonces de este marco capacitista que instaura este cuerpo obligatorio perfecto? Para pensar la radicalidad de esa diferencia, necesito también ponerla en situación y dar cuenta que esas diferencias radicales, esas singularidades radicales, esas sexualidades singulares que se me presentan en la escuela o en la consulta, necesariamente van a estar atravesadas por una serie de normas institucionales que la van a constituir y que le van a dejar o no espacios de expresividad. La escuela, lo sabemos, por su condición decimonónica, por su objetivo cohesionante, es tremendamente resistente a cualquier proceso instituyente. Y la ESI es necesariamente un proyecto instituyente. Y la sexualidad es una expresión instituyente. Entonces, ¿cómo pensar la educación sexual en el ámbito de la discapacidad o de la diversidad funcional cuando lo que tenemos son, por un lado, una tendencia muy fuerte a apagar la radicalidad de la diferencia, sobre todo cuando se manifiesta como una diferencia sexuada o de diversidad corporal, no apagar esa diferencia, no apagar la radicalidad de la diferencia y al mismo tiempo tener que lidiar con la normatividad institucional y la inercia institucional que hace que muchas veces las propias instituciones pongan obstáculos a sus propios procesos de transformación internos. Creo que esta es una pregunta muy importante que todos nos debemos hacer cuando hablamos de educación sexual. Ahora bien, estoy bien porque siento que estoy como hablando un poco sola. No me escuchan Perfecto, bien, perfecto, Pau. no sé si... Excelente. Bueno. Estamos escuchando con mucha atención porque apunta lo que decís al núcleo duro de la práctica profesional. Entonces, creo que no hay manera en que nadie que esté escuchando no lo pueda relacionar con algún hecho concreto de su ejercicio profesional o de formación en el caso que así fuera. Sí, creo que esto nos atraviesa el cuerpo cuando estamos trabajando, sea en la escuela, sea en la consulta, en las instituciones en general. Y me parece que otro nivel que es muy importante, del cual es muy importante hablar, es como del cruce o del solapamiento de representaciones que tienen que ver con lo siguiente. Por un lado, las representaciones institucionales que todos tenemos en nuestras cabezas a la hora de ir a desarrollar
nuestro trabajo a las instituciones, es decir, por ejemplo, esta institución funciona de tal o cual manera, esta dirección escolar hace tal o cual cosa, este conjunto de docentes hace tal o tal cosa, este gabinete psicopedagógico funciona así, digamos. Ese conjunto de representaciones por un lado, y el conjunto de representaciones acerca de la sexualidad de las personas con discapacidad, que lo tenemos, que lo llevamos con nosotros, con una valija de representaciones muchas veces no consciente, no visibilizada, no explícita, y que hace a este esquema que tiene que ver con la inteligibilidad de los cuerpos. Dentro de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, ustedes van a ver que hay una cantidad de mitología y de representaciones míticas que son las que primero hay que desmalezar y poner en crisis y desestructurar para poder, de alguna manera, generar las condiciones de ese encuentro con la singularidad. Dentro de esa mitología, de hecho les diría incluso que el cuerpo de las personas con discapacidad solo es inteligible a través de la mitología. Es la mitología sobre discapacidad lo que vuelve inteligible el cuerpo de las personas con discapacidad. Por eso hablamos de que es muy difícil no ver en las personas con discapacidad cuerpo fronterizo. Entonces, desde ese esquema, desde esa matriz, obviamente vamos a estar reforzando todos los fundamentos y los supuestos del capacitismo y no haciendo nada en función de nuestros objetivos generales que tienen que ver con propiciar el ejercicio de los derechos, propiciar la autonomía, propiciar el autoestima, etcétera, etcétera, y estos objetivos tan nobles que siempre tienen estos proyectos iluministas, como puede ser la educación sexual integral. Dentro de estos mitos, son mitos que funcionan muy bien tanto en el enlace escuela-hospital como escuela-familia, como familia-sistema de salud. En esa triangularidad, escuela, sistema educativo, sistema de salud, familias, circulan y se reifican una y otra vez una serie de mitos que es muy importante por lo menos enunciar. Por un lado, la sexualidad de las personas con discapacidad está milenariamente angelizada, infantilizada, deserotizada, desgenitalizada. Por otro lado, y de la mano en este mismo riel, pero del otro lado, se dice como exactamente lo contrario, que es una sexualidad irrefrenable, que es una sexualidad sin filtro social. Estos niveles de realismo aristotélico funcionan en nuestras cabezas, por más que nos pasemos toda la vida leyendo Deleuze, el realismo aristotélico atraviesa nuestras cabezas porque nos antecede y porque lo heredamos, porque no podríamos pensar sin el principio de no contradicción, por ejemplo. Entonces, si bien existe esta idea de que la sexualidad de las personas con discapacidad es una sexualidad aniñada o es una sexualidad angelizada, sobre todo en las mujeres con discapacidad, también por el otro lado tenemos que en aquellos diagnósticos que tienen que ver con la neurodiversidad o con lo que se denomina deficiencia intelectual, aunque en muchos casos se sigue hablando en estos términos, nos encontramos con representaciones de la sexualidad de las personas con discapacidad, donde la sexualidad sería irrefrenable, compulsiva, presocial o precultural. Esto en las escuelas de educación especial y en las escuelas comunes, donde hay procesos de integración, goza de salud. Son representaciones instaladísimas y después vos hablás con estas personas en otros contextos y todo el mundo te va a decir qué barbaridad estas representaciones. Bueno, pero cuando vamos a las escuelas, las vemos activarse con una velocidad y una eficiencia impresionantes. Entonces, por un lado tenemos la desexualización, es decir, la inaccesibilidad de la sexualidad del cuerpo de las personas con discapacidad, o la atribución de hipersexualización. Por otro lado, tenemos una serie de mitos específicos. Por ejemplo, las personas con discapacidad no son aventureras o arriesgadas sexualmente. O las personas con discapacidad les gusta formar parejas entre sí. O las personas con discapacidad o las personas down son muy alegres y cariñosas.
o las personas autistas se enojan mucho, o las personas sordas tienen una comunidad muy fuerte, como puede ser la comunidad sorda, que les permite tener entonces en esa comunidad sus propias relaciones intersubjetivas y sexoafectivas que basta para el desarrollo pleno, entre comillas de pleno, de sus características, sus potencialidades y sus poderes como persona. Estos mitos, que estoy nombrando solamente algunos, los que me vienen a la cabeza mientras converso, son fuertes representaciones que aún circulan y probablemente circulen muchísimo tiempo más, porque es muy impactante para las personas, sobre todo las personas que están formadas en cuidar a las personas con discapacidad, y me refiero tanto a aquellas que cumplen esa función en el ámbito familiar como a aquellas que cumplen esa función en los ámbitos institucionales. Es muy fuerte, es muy desequilibrante, es muy desestabilizante la expresión de sexualidad, de deseo, de goce, de placer de las personas con discapacidad. Entonces, a mí lo que me interesa muchas veces pensar es ese plano. ¿Cómo vamos a dar cuenta de nuestras emociones y afectos a la hora de ver emerger la sexualidad de niños, niñas con discapacidad o diversidad funcional, de adolescentes y de adultos? ¿Por qué las ideas de lo terrible, lo monstruoso, el terror, el pudor, el miedo nos atraviesan cuando pensamos en la expresión de la sexualidad de las personas con discapacidad? Y me parece que es muy difícil desplazar la mirada, hacer ese necesario desplazamiento epistemológico y perceptivo, si no hacemos también una revisión acerca de cómo esos afectos van construyendo en nosotros formas de recibir y de recepcionar esas expresiones de sexualidad, o esas expresiones deseantes o deseosas. Y me parece que cuando hablamos de percepción o de esquemas perceptivos, no podemos dejar de hablar de este plano afectivo. La ciencia de la didáctica, de la pedagogía, cada vez más ha abierto, algunos lo conozcan, ha abierto algunos interrogantes en relación a esto, a la necesidad de politizar e historizar esas emociones y esos afectos que emergen en mí cuando estoy ante la expresión de deseo, de sexualidad, de goce y de placer de personas que están instituidas por un sistema capacitista como en el borde de lo humano. Entonces, cuando pensamos en estos términos, me parece que podemos, además de plantear un paisaje general teórico, reenviar a nosotros la pregunta sobre qué nos pasa, cómo nos atraviesan estos sentimientos y qué pensamos hacer con ellos. Me parece que una de las puntas que podemos pensar para tratar de ayudarnos a nosotros mismos a analizar ese campo afectivo que se despierta, esas sensaciones, esas emociones de rechazo, o de miedo, o de terror que sentimos, me parece que eso puede ser interpelado desde algunas ideas y algunas pautas que podrían considerarse de alguna manera algunos criterios regulativos para trabajar con personas con discapacidad en el ámbito de la sexualidad, que tienen que ver justamente con correrse de quien es capaz de leer supuestamente lo que sucede. Cuando podemos estar un poco más atientas en el territorio y podemos de alguna manera relativizar nuestra posición de autoridad o nuestra posición de poder en relación a esos otros que pueden ser desde aquellas personas que vienen a la consulta o pueden ser estudiantes de mi lugar de trabajo, cuando puedo desarmar ese lugar en donde
que es el único lugar que tengo en esa institución, que es el lugar instituido por las autoridades y por el poder que esa institución me da, es el único que tengo ahí. Bueno, es el único que necesito, del cual necesito correr. Cuando podemos desarmar un poco eso y podemos, de alguna manera, abrir un espacio más indefinido, en donde yo no sé bien qué es lo que va a pasar, en relación, por ejemplo, a un contenido que quiero enseñar de educación sexual integral, y puedo, de alguna manera, desmarcar y perder ciertos límites, y me animo, de algún modo, a trabajar en un espacio más caótico, menos definido, menos contorneado, y de alguna manera puedo, entonces, generar esos espacios de encuentro, seguramente esté más cerca de pensar algo así como pedagogías de la interdependencia, que es otra de las ideas que me gustaría plantearles hoy. Dentro de los estudios críticos de la discapacidad hay una línea de investigación que tiene que ver con el Foro de Vida Independiente y con el modelo de la diversidad funcional. En el modelo de la diversidad funcional se hace una reestructuración ontológica y filosófica acerca de las palabras dependencia, interdependencia y autonomía, que me parecen bien interesante plantearlas hoy también ante ustedes. Cuando el paradigma de la diversidad funcional está pensando en la interdependencia o en la dependencia, se está pensando, de alguna manera, poder desarmar esas cualidades negativas que se le da a la dependencia, poder, de alguna manera, resignificar la dependencia, primero como carácter o atributo intrínsecamente humano, pero sobre todo poder separar la idea de autonomía de la idea de dependencia, independientemente de los niveles de dependencia que una persona tenga, nada de eso implica desautonomizar a esa persona. La autonomía es una presunción que constituye a un sujeto de derechos, y esa presunción no va de la mano de los diferentes niveles de dependencia. Los diferentes niveles de dependencia que una persona pueda tener de su entorno no mellan en absoluto la institución de su autonomía como sujeto jurídico, y no mellan en absoluto la institución de su autonomía como sujeto. En este sentido, me parece que las pedagogías de la interdependencia parten de una idea que tiene que ver con, por un lado, garantizar o pensar el carácter interdependiente de la condición humana, el carácter frágil de la condición humana, la necesidad de ayuda mutua de todos los seres humanos, y por otro lado, la necesidad de pensar una autonomía que no tenga necesariamente ese rasgo liberal individualista que siempre tiene, o que tiene ese lastre que tiene la autonomía, que es un lastre individualista, un lastre liberal burgués. Tratar de pensar que esa autonomía de la que hablamos no es una autonomía en el orden de la autosuficiencia, sino que es una autonomía en el orden de la institución de una entidad con capacidad para darse a sí misma sus propias reglas. Y eso no tiene que ver ni con la autosuficiencia ni con la interdependencia o la dependencia que esta persona tenga. Entonces, bueno, para no abrumarlos y también para poder escucharlas y escucharles a ustedes un poco a ver qué piensan de esto, quería plantear un poco este conjunto de ideas. No sé qué les parece, si quieren comentarme un poco cómo lo piensan, si quieren hacerme alguna pregunta sobre algo que haya dicho quizás muy rápido, o que quieran preguntar o comentar. Acá hay dos ideas, Paula, y asocian las ideas que venís exponiendo también a las personas llamadas de la tercera edad, los discapacitados etarios de nuestra sociedad, dice María Amilibia, y también hablan de los pacientes institucionalizados en manicomios. Esto lo trae Alcira. Y piden, si se puede repetir lo último, Cecilia, sobre autonomía y autosuficiencia. Sí, cómo no. Primero voy a empezar por la última y después trato de abordar esos comentarios que hicieron cruces con
con diferentes otros cruces. En relación a la autonomía y la autosuficiencia, me interesa destacar lo siguiente. No va de suyo qué queremos decir cuando hablamos de que luchamos por la autonomía. No va de suyo. Hay que allanar el camino, hay que dar cuenta de los supuestos y hay que decir de qué autonomía estamos hablando. Cuando decimos autonomía, por lo menos cuando uno lee en los cuerpos jurídicos la palabra autonomía, lo que vamos a tener como supuesto de esa autonomía es un individuo que es capaz de ser autosuficiente y que entonces en esa autosuficiencia y en esa individualidad puede darse a sí misma o a sí mismo sus reglas. Cuando nosotros hablamos, nosotras, desde esta perspectiva de la diversidad funcional o desde esta perspectiva anticapacitista, hablamos de autonomía, no nos estamos refiriendo a la autosuficiencia de un individuo particular que se libera de las cadenas de dependencia y entonces puede solo, sola o sole llevar adelante sus propios proyectos. No existe ese individuo, solamente está en la cabeza de los liberales más abstractos, está en la cabeza de ciertas mitologías hiperindividualistas. No hay ningún individuo que se pueda liberar de ninguna cadena de dependencia. La dependencia es estructural del fenómeno humano, la interdependencia es estructural del fenómeno humano, y la dependencia específica de algunas personas, como por ejemplo pueden ser en algunos contextos las personas con discapacidad, es independiente de su nivel de autonomía. Es decir, su nivel de autonomía, es decir, su capacidad de decidir, su posibilidad de decidir sobre su vida, es independiente de sus niveles de dependencia del contexto del sistema de apoyos que necesite para vivir. Esa es la gran distinción que yo quiero hacer. No es que a menos sistemas de apoyo, cuando yo no necesito sistemas de apoyos, entonces soy recontra autosuficiente y soy más autónoma. No, no. En realidad podemos desarrollar mayores niveles de autonomía, mayores niveles de comprensión de las propias necesidades, deseos y exploraciones, cuando podemos establecer junto a otros un sistema de cooperación mutua y de interdependencia que haga de nuestras fragilidades algún tipo de potencia. Volví a repetir el concepto, no sé cuál concepto porque nombré muchos conceptos, pero si me ayudás, lo intento repetir. Justo estoy viendo acá en el chat. Respecto de los comentarios que se hacían antes en relación tanto a las personas de la tercera edad como a las personas que están manicomializadas. Sí, vamos a ver atravesamientos comunes, vamos a ver matrices conceptuales comunes, mitologías comunes que se rozan entre sí, que adquieren especificidades a la hora de articular dispositivos de opresión, ¿no? Adquieren especificidades a la hora de articular dispositivos de opresión. No son los mismos dispositivos de opresión los que circulan en un ámbito como puede ser un hospital psiquiátrico, que los dispositivos disciplinarios o los dispositivos de opresión en el caso de el viejismo o de las personas de la tercera edad. Pero sí es verdad que el capacitismo, viejismo, los discursos que patologizan en general, los discursos manicomializadores y otros tipos de discursos también, tienen una matriz común que tiene que ver con de alguna manera, con la institución de algún tipo de humanidad que se considera el modelo, que se considera la norma. Pero me parece que es interesante ahí también pensar los cruces y las intersecciones. Cuando hacemos ESI, no pensamos solamente en el binario de género o en la diferencia sexual o en la diversidad sexual, sino que para poder hacer educación sexual integral, necesariamente tenemos que tener una perspectiva interseccional a la hora de trabajar
tanto en las escuelas como en los consultorios, como en el sistema de salud. Una perspectiva interseccional supone de alguna manera poder leer las diferencias, poder leer en forma situada la trayectoria y las biografías de las personas. Por supuesto que no es lo mismo que yo esté en una escuela laboral en donde hay adolescentes con discapacidad en Villa 20 Lugano, que es si estoy en una escuela laboral de zona norte. Por supuesto que esos niveles de intersección y de lectura, en este caso, una lectura obviamente de clase, me van a dar mayor capacidad para poder incidir y para poder dar respuestas más ajustadas a esas necesidades específicas. Pero cuando hablamos de viejismo, me parece que nos estamos encontrando ahora con un nivel muy alto de viejismo, y si ustedes me permiten salir un segundo un poco de estos temas, me gustaría decir en relación a esto, que creo que el problema del viejismo y de la discriminación por edad tiene que ver también es un efecto no deseado, o la otra cara de la moneda, de instituir discursos en relación al privilegio de la juventud como la juventud como auténtica dadora de sentido histórico, político, generacional a una época dada. Creo que cuando arrastramos de alguna manera la idea de que la juventud es el sector más dinámico de una sociedad, que la juventud sabe qué es aquel mundo nuevo que la juventud está haciendo, cuando instituimos la idea de que hay algo así como una revolución de las hijas, cuando instituimos esta idea, corremos muchísimo el riesgo de hacer un borramiento histórico muy grande, muy profundo, que justamente deje invisibilizado las condiciones de posibilidad que hacen que una generación en un momento dado pueda articular un discurso político. Y nos hace creer en que los cambios históricos brotan de la nada, y nos hacen creer que hay algo así como una condición hormonal en la juventud de proceso de cambio, de transformación, de revolución, qué sé yo. Para eso podríamos, por ejemplo, estoy pensando, no sé, se me ocurre las propias revueltas viscas en los años 60 y 70 en los Estados Unidos, cuando se dio el proceso de luchas civiles, la lucha por los derechos civiles. En las revueltas viscas no existía la distinción etaria. No existía la distinción etaria en el sentido de discursos que se instituían con mayor legitimidad que otros para articular las demandas colectivas. Cuando estoy pensando en otros procesos como pueden ser las luchas que tienen más que ver con carácter de clase, las huelgas, los procesos de institucionalización de derechos relativos a la clase social, nunca se han dado distinciones que tengan que ver con lo etario a la hora de instituir privilegios de voz en relación a esas demandas. Me parece que es un momento actual y muy jodido, que puede tener consecuencias muy jodidas, que tienen que ver con esto. No solo desarticular a un sector social, de desarticular su voz, en términos de desarticular la potencia política que esa voz pueda tener, sino que tiene que ver con el borramiento de la historia y con instituir algo así como un sujeto que por ósmosis y porque sí y por obra de la divinidad tendría per se ciertos privilegios enunciativos a la hora de decir qué es lo importante que hay que hacer en la época dada. Me parece que tenemos que ser muy críticos de la idea de juventud si queremos evitar el viejismo como una operación también fascista contra generaciones de personas mayores. Pienso, permiso, intervengo, Pau y todo, es que retomando la cuestión de lo manicomial, ¿no? Que por otra parte también es cierto que las personas cronificadas en instituciones manicomiales están soldadas a aquella idea de discapacidad que estamos pensando, y justamente esa relación está de alguna manera preestablecida, ¿no? Es decir, porque su supuesta incapacidad tiene certificación estatal, es que debe permanecer esta persona institucionalizada
y en realidad lo que encontramos en común me parece que es una palabra que todavía no mencionamos, que es la de tutelaje, ¿no? Siempre es el paradigma tutelar frente a personas con discapacidad, personas así llamadas, bueno, locas, ¿no? Bueno, toda la cuestión del estigma respecto en la salud mental está yendo también en paralelo a todo lo que estamos conversando, ¿no? Pero es cierto que muchas veces esas personas también tienen ese montaje de todo esto que estamos conversando, ¿no? Y que conocemos como discapacidad. Digo que no son dos cosas separadas, ¿no? Porque alguien presentaba esta situación de lo manicomial. Bueno, lo manicomial está sostenido también desde la cuestión de la discapacidad, digamos. Nació de alguna manera en la misma época, ¿no? El mismo descarte, ¿no? Totalmente. Y me parece que en relación a esto que decís, Joaco, si nosotras queremos pensar la discapacidad de otro modo, vamos a tener que de alguna manera poner en crisis la idea misma de capacidad. Digamos, si no ponemos en crisis la idea misma de capacidad, es muy difícil pensar en que vamos a ser capaces de no tutelar a alguien. Esto por un lado. Y por otro lado, también me parece que más concretamente lo que nos pasa un poco con la sexualidad de las personas psiquiatrizadas, las locas, las personas picas, las personas viejas, por nombrar los sujetos que van apareciendo en nuestra conversación, es que hacen la sexualidad de otros modos, no estereotipados o no modelados en nuestra imaginación, como los modos en los que la sexualidad se debe hacer. Entonces, cuando alguien hace la sexualidad y ejerce su sexualidad, o la lleva adelante de modos más raros, más indefinidos, menos clasificables, menos etiquetables, muchos más fronterizos, entonces una no sabe qué pensar. Por ejemplo, no sabe, en general pasa un poco esto, ¿no? No sabe si la persona está prestando consentimiento realmente a lo que está pasando. ¿Entenderá lo que está pasando? ¿Entenderá lo que está sucediendo? ¿Estará prestando consentimiento a lo que está sucediendo? ¿Sabrá qué está haciendo? El hecho de movernos nosotras mismas con narrativas estereotipadas a la hora de pensar la sexualidad hace que cuando vemos cómo los otros hacen la sexualidad, hacen el sexo, lo que aparece es que aparecen escenas que no podemos interigir y que no le podemos interigir en relación justamente a si el otro entiende o no entiende lo que está sucediendo. Entonces, cuando somos nosotros los que estamos dando cuenta de no entender lo que está sucediendo, parece que ahí hay una buena alerta. Cada vez que me estoy preguntando si el otro entiende lo que está sucediendo, es porque yo soy el que no entiende lo que está sucediendo. Entonces ahí me parece que hay como un lugar, un momento concreto que nos va a poder hacer regular, tomar distancia y evitar la intervención compulsiva. La intervención compulsiva es muy común en la escuela, en donde alguien empieza con una práctica de autoerotismo y compulsivamente se lo niega, se lo reprime, se lo manda al baño, qué sé yo, o le dicen cuando llegues a tu casa, qué sé yo, las diferentes cosas que se le dicen a los pibes cuando empiezan a masturbarse impunemente delante de la gente. Entonces, cuando eso sucede, como que ahí entramos en un cortocircuito tremendo en relación a, ¿entiende lo que sucede? Pero si yo me estoy preguntando, si el otro entiende lo que sucede, es porque soy yo el que no entiende. Entonces ahí me parece que es fundamental poder establecer una distancia y pensar un poco más cómo vamos a ir encuadrando nuestras intervenciones ante escenas como esas o parecidas a esas. Por ejemplo, es muy común que en las escuelas especiales o en las escuelas integradas también, bueno, las pibas y los pibes dejan mil estrategias para desarrollar su sexualidad y obviamente son todas estrategias clandestinizadas, opacas, difíciles de leer, difíciles de encontrar. Y la verdad es que hay que ponerse un antifaz muy grande para decir que no lo tiene. Porque la creación de estrategias que los pibes llevan para justamente poder explorar, jugar, mostrar, conocer, gozar con los otros,
es un despliegue de estrategias que innegable, como que solamente uno no lo puede ver si no lo quiere ver, pero es muy visible que los pibes, las pibas, los adolescentes con discapacidad o integrades y sin discapacidad, por supuesto, construyen también sus estrategias, que son estrategias fronterizas y opacas. Por ende, todas las escenas de la sexualidad en la escuela tienen de alguna manera esta característica de huir de la representación que tenemos estereotipada de cómo es la sexualidad. Huyen de esa representación porque justamente cualquiera se da cuenta de que si la quiere pasar bien, va a tener que inventar otra cosa. Entonces, ahí me parece que es bien interesante también preguntarnos cómo vamos a hacer para no sobreinterpretar, para no sobredeterminar el carácter legítimo de esas prácticas sexuales en el momento en que esas prácticas se exploran, y a veces por casualidad o a veces por necesidad asistimos o presenciamos esa exploración. Hay una pregunta súper pertinente en el chat, Moni, no sé si la querés leer vos, de Cecilia. Léela, Joaquín, adelante. Pau, pregunta Cecilia, si partimos de la crítica del concepto de capacidad y de la idea de que todos necesitamos apoyos y dependemos del entorno, ¿no estamos reafirmando el capacitismo al seguir hablando de personas con discapacidad? O sea, ¿no estamos manteniendo la misma diferencia entre cuerpos que responden a la norma y cuerpos que no? Y debajo agrega, también entiendo la necesidad quizás de un término que permita designar a quienes necesitan ayudas más específicas por parte de las instituciones estatales y demás, pero me hace ruido. Y por supuesto, y es un ruido es un ruidazo, por supuesto. Por eso, digamos, eso habla del pasaje del paradigma de la idea de personas con discapacidad, que es propio del paradigma del modelo social de la discapacidad y del modelo rehabilitador, al paso a la idea de personas con diversidad funcional. El término personas con diversidad funcional vendría de alguna manera a dar respuesta a tu pregunta y tiene que ver con desarmar el significante capacidad-discapacidad, el dualismo capacidad-discapacidad, para devolverle a las corporalidades la connotación o el atributo de que todos esencialmente somos interdependientes, que nos olvidamos de estas dependencias primarias, que las acallamos a estas dependencias primarias y que volvemos negativas las dependencias primarias para construir la idea de que uno se emancipa en la adultez y vuelve en la vejez a tener dependencias primarias. Esta idea, lo que dice un poco el paradigma de la diversidad funcional, es en la idea del sujeto superproductivo, con capacidad obligatoria, que todo lo puede, autónomo y propietario, bla, 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 está fundada en el olvido, yo diría en el olvido nietzscheano, en el olvido en el sentido de la fuga, aquello negado o aquello que no puede ser de alguna manera reeditado de ningún modo, aquello que se desprecia, que es la dependencia primaria y el carácter interdependiente de nuestras existencias. Así que sí, tal como vos decís, desde el punto de vista, o sea, me voy a tener al aspecto estrictamente terminológico de tu pregunta. Una podría decir, en vez de personas con discapacidad, personas de la diversidad funcional. Es verdad también que yo uso los dos términos porque voy y vengo de problemas y de continente de problemas, porque creo que si una asume netamente la idea de diversidad funcional y se para a trabajar desde ahí, también nos vamos a perder de criticar y de poder hacer la revisión crítica de los dos paradigmas que hay en discapacidad, que son el paradigma rehabilitador, que goza de salud en todas las instituciones, y el paradigma social de la discapacidad, que es el que de alguna manera se instituyó a partir de los años 60, que tiene como idea principal que la discapacidad, nadie nace con discapacidad, es el entorno el que discapacita, ¿no? La discapacidad es siempre un efecto social.
esa frase es muy importante y creo que no la habías dicho todavía, puede ser, que es muy central también No, no la en había los dicho. desarrollos que tenés y las cosas que escribís, ¿no? Recuperar esa idea y sobre todo cómo, me parece que tampoco escuché hoy todavía cómo definís vos a la idea de discapacidad, puede ser, que no, como, bueno, es un poco lo que acabas de decir, ¿no? Que, no, cuando hablas de la organización social, no quiero spoilear, Del eso nos puede servir impedimento. mucho, sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Nos querés contar? Yo, digamos, trato de pensar la discapacidad no como un atributo de los cuerpos, sino como la organización social del impedimento. La discapacidad es la organización social del no poder, como diría Gombrowicz, que bueno, es del ámbito de la literatura, pero me gusta esta metáfora, el no podermiento. Eh, la organización social del impedimento tiene que ver con esta idea que justamente da cuenta del carácter social del impedimento. Porque una cosa es el carácter ontológico de la fragilidad humana y el carácter ontológico de la interdependencia. ¿Sí? Esto es un nivel estrictamente filosófico, si quieren, ontológico. Pero después hay otro nivel, que es el impedimento, la noción de obstáculo, la noción del no poder o de lo discapaz o lo deficitario. Esta serie de nociones tienen que ver estrictamente con lo social, son efectos de relaciones sociales. Nadie nace con una discapacidad ni deviene una persona con discapacidad, sino que es la sociedad la que construye el impedimento a través de la operación de discapacitar a las personas. Discapacitar a las personas es hacerlas caer del estatus del cuerpo obligatorio. Eso es una operación intersubjetiva antes que estrictamente corporal. La diversidad humana es un punto de partida, no hay algo así como normalidad del cuerpo humano, sino que hay diversidad como punto de partida. Entonces, hacer o no hacer sería el impedimento. El impedimento sería, digamos, vamos a pensarlo como más concretamente. Si estoy pensando en trabajar con personas hipoacúsicas, voy a necesitar claramente un intérprete en lengua de señas. Si hay intérprete en lengua de señas, no hay más sordera. Si hay braille, no hay más ceguera. No hay impedimento. Lo que hay es una construcción social que impide. Pero el impedimento no está en el cuerpo de las personas. Está en la carencia de los apoyos necesarios. Está en la no asunción de la interdependencia como necesidad humana y en la construcción deliberada de barreras. Deliberada de barreras. Pero bueno, esto es un problema que está instituido en la idea misma de escuela especial, que es guetificadora, que es estigmatizante. En la medida que tenemos ya un sistema educativo que instituye la diferencia capacidad-discapacidad, poniendo a las personas en escuelas diferentes, es muy difícil pensar que el todo social no reacciona a eso reproduciendo ese binarismo entre capacidad y discapacidad. Pero lo que yo quiero marcar en este momento es que tanto el paradigma del modelo social de la discapacidad como el modelo de la diversidad funcional, lo que van a estar pensando, lo que tienen en común, es que todo impedimento es de carácter social, no está en el cuerpo el impedimento. El impedimento está en las relaciones sociales e intersubjetivas. Una vez dijiste que la categoría de discapacidad no dice nada de a quién representa, ¿no? Esa idea me conmovió mucho, ¿no? Que es tan solo la distribución homogénea de identidades fijas y sometidas a un poder central. No dice nada de quién representa porque es una operación discursiva, es una operación política, es una operación de poder y es una operación social. Entonces no hay algo así como la discapacidad de Pirulo, sino que hay la discapacidad como mecanismo de ordenamiento de los cuerpos en un todo social orientado a fines productivistas. Porque también es cierto que la discapacidad existe porque existe el capitalismo. Antes no se nombraba a las personas con discapacidad o de la diversidad funcional del modo en que las nombramos hoy. Cuando el norte y la orientación tienen que ver con un cuerpo hiperproductivista, entonces en función de eso se ordena la discapacidad
y se clasifica los cuerpos en función de sus impedimentos. Pero la categoría claramente no representa a nadie. La categoría no tiene ningún sujeto adentro. La categoría de discapacidad de lo que habla es de la necesidad de fundar identidades fijas y de fundar relaciones de poder. Más arriba tomaban el término este de historizar, Paula, tan interesante que trajiste, y comentaban que sería también necesario incorporar la historia de lucha para llegar a la promulgación de la ESI, ¿no? Todo lo anterior ocurrido. Hay otro comentario, 2 o 3, donde solicitan bibliografía que nos podrías sugerir como línea teórica, por esto que decimos de construir teoría. Y bueno, leo también que nuestra compañera Gabriela Sigili dice: recuerdo lo que trabajamos en otra reunión en relación a comenzar a militar, más allá de las diversidades sexuales, también las diversidades corporales. Bien. Sí, por supuesto que cada vez que hablamos, por ejemplo, me permito responder en nombre de un poco de quienes coorganizamos o quienes copropusimos este espacio. Nunca hablamos en términos tan solo hablando de las cuestiones de las políticas de salud inclusiva, nunca nos referimos tan solo a la diversidad sexual, sino a la diversidad sexual y a la diversidad corporal, y también con la complejidad que requiere saber que eso de alguna manera resulta insuficiente si no tenemos en cuenta, como decía Paula recién, desde un enfoque interseccional que también promovemos, la diversidad étnico-racial y bueno, y tantas, o la diversidad etaria, ¿no? Que también hace un rato hacíamos referencia al viejismo y etcétera. Es decir, todo da cuenta de la necesidad efectivamente de trabajar con enfoques integrales, que vendría a ser una palabra bastante parecida a la cuestión de interseccional, ¿no? Alguna vez le escuché decir a Paula también, a quien, como verán, sigo hace mucho tiempo, algo en relación a la intersección y a la precariedad, ¿no? Paula dijo alguna vez en alguna clase algo así como que a mayor intersección, corregime o si te parece, Pau, porque tal vez estoy recordando mal, dijiste algo así que para mí era muy gráfico y muy conmovedor también, algo así como que a mayor intersección, mayor precariedad, ¿no? Es decir, a mayores niveles de análisis y mayores variables que intersectan a una situación determinada, bueno, eso va a estar hablando de una mayor vulnerabilidad en tal caso. No sé si lo estoy reconstruyendo bien al argumento. Y sí, es que muy probablemente, ¿no? Pero no porque, digamos, no porque se adicionen Claro, sí, haciendo esa salida, claro. Sí. Sino porque se sitúan de pronto en una situación muy desventajosa en las relaciones de fuerza, básicamente. Una situación muy desventajosa en las relaciones de fuerza que hacen que sea posible enunciar, posicionarse como un sujeto que enuncia políticamente o que se enuncia políticamente. Pensaba también un poco en esta pregunta que traía Moni, que había hecho alguien en relación a la historia de la educación sexual integral o de la lucha por la ley. Bueno, ya todos seguramente acá sabemos que los antiderechos dicen lo mismo hace 2000 años, digamos. En todas las luchas, en todos estos procesos legislativos, dicen siempre lo mismo, que se va a disolver la familia, que se va a disolver la sociedad, que se va a disolver el Estado. Y una pelea para que se disuelvan la familia, la sociedad y el Estado, y están siempre igual, la familia, la sociedad y el Estado. Pero es muy importante dar cuenta de que cuando salió la ley de educación sexual integral, para que saliera fue necesario votar ese artículo número 5 de la ley, que es el que dice, el que señala que esta ley se puede ayornar de alguna manera a el imaginario o el ideario cultural de cada institución.
Y ese fue el pacto, el gran pacto que se hizo con la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, y también es el artículo que muchas escuelas laicas, pero antiderechos o que tienen una cultura institucional muy conservadora, utilizan para no dar la ESI, la educación sexual integral, cómo deben hacerla, o con los cuadernillos oficiales, o con los objetivos que marca el Estado para hacerlas. La lucha por la ley fue, si ustedes hacen una revisión, aprovechando que ahora estamos también volviendo a escuchar a los parlamentarios, si hacen una revisión de lo que fueron los discursos que se dieron en esa ley, van a ver que son muy parecidos a los que se articulan en contra de la legalización del aborto en nuestro país, pero sobre todo se ha hecho muchísimo hincapié en que la educación sexual integral es una especie de arma cultural tremendamente. O sea, el miedo con la ESI que tienen estos sectores es que justamente cómo opera a nivel del currículum oculto, digamos. Lo que tiene de bueno la ESI es que, independientemente de cuáles son los contenidos que una clase puede tener, que de alguna manera tienen que quedar fijados ante una autoridad, la ESI se encarna en los lenguajes corporales de las personas, en los modos de tratar intersubjetivamente a un equipo de trabajo, en los modos de tratar a los pibes. Entonces, por supuesto que hay algo bastante inasible, que hay algo bastante instituido de un modo difícil de encriptar. Ahí es donde los antiderechos dicen, no, pará, ¿cómo? Esto se puede de alguna manera desarrollar por intersticios, por fisuras, por ventanas, por donde quieran estas personas. Esto es terrible. Y a mí me parece que identificaban bien el peligro, porque es claramente lo mejor de la ESI, su carácter transversal, su carácter necesariamente opaco, y su búsqueda, su objetivo general de transformación cultural y social. Entonces, estos aspectos de la educación sexual integral siguen siendo los que son muy interpeladores y los que generan muchísima resistencia. Pienso en no sé si hay más preguntas o aportes, pero todo el tiempo pienso en la relación de este conversatorio con los anteriores, cuando nos dedicamos tal vez con un poquito más de centralidad a lo que podríamos llamar cuestiones de género, aunque esto también va de suyo, que tiene que ver con cuestiones de género. Y pensaba en esto que llamamos la inteligibilidad social, ¿no? de los cuerpos, es decir, la manera en la que un cuerpo es leído, y tengo anotado también. Parece que me estoy releyendo todos tus apuntes, no lo confirmo ni lo niego, pero una vez tengo notado que dijiste que cuanto menos inteligibilidad social, más problemas vas a tener, ¿no? Y esa idea me parece espectacular para pensar justamente por fuera del paradigma binario de los cuerpos, sea que se esté pensando en la identidad de género, sea que se esté pensando lo que se esté pensando, siempre hay una cuestión donde no reconozco quién es la otra persona en los términos en los que dice, como decías al principio, la norma corporal. Esa persona, bueno, o no existe, o pasa a ser un misterio, o pasa a ser objeto de discriminación Será o de castigada. violencia. Ese es el efecto inmediato. Totalmente. El efecto inmediato es el castigo, la sanción. Un cuerpo no inteligido, no etiquetable, el efecto inmediato es el castigo, la sanción, aunque más no sea en términos de reforzar el carácter ininteligible de este cuerpo. Por eso es muy, digamos, si ustedes ven, leían bibliografía y empiezo por un documental, como para, no, digamos, contestar la pregunta. Hay un documental en Netflix que se llama Campamento Extraordinario, que lo vuelvo a recomendar, ya Joaquín me escuchó muchas veces recomendarlo, lo vuelvo a recomendar en este caso porque da cuenta justamente de este proceso de lucha de los 60 y los 70 en Estados Unidos por los derechos civiles de las personas con discapacidad o diversidad funcional, y de lo que ahí se da cuenta es que justamente en aquellos lugares, en aquellas instituciones en donde las personas con diversidad funcional
son internadas de por vida, en esas instituciones. El castigo es la norma, la sanción es la norma, y se culpa justamente a los impedimentos, o los supuestos impedimentos y a la supuesta discapacidad, de los problemas que las personas experimentan. Entonces, lo que tiene la institucionalización de las personas con discapacidad es que en la lectura que se hace de esos cuerpos es la supuesta discapacidad la que tiene la culpa de los problemas que las personas experimentan. En esa ¿Cómo era el nombre del institucionalización, documental, bajo Pau? ese paradigma, campamento extraordinario. Ahí está, gracias Ignacio. Entonces, justamente en esa idea es donde atraviesa también el capacitismo en las instituciones de personas con diversidad funcional. Yo quería dar una cita pequeña que tiene que ver con esto de definir de alguna manera el capacitismo, de Amundsen, que es una de las bibliografías que quisiera recomendar. Ahora lo voy a escribir en el chat, a ver si puedo. El capacitismo, cito textual, es una doctrina que trata los impedimentos como naturalmente horribles y culpa a los impedimentos mismos por los problemas que experimentan las personas que los tienen. En esa cita se vuelve a la idea de que es justamente el carácter construido de la discapacidad lo que instituye la idea de que es el impedimento lo que hace invivible la vida de las personas de la diversidad funcional. Esto está muy encriptado, está muy reificado, está muy cristalizado en nuestra cultura. Me pedían recomendaciones bibliográficas, yo diría Romaniach, a ver si les puedo escribir acá. Igual sin apuro, si se te ocurre algo, en todo caso después nos lo contás y lo compartimos. Ah, bueno, mejor. Sí, porque Mejor porque estoy en el exprimirte celular así, sí, no sé si es lo mejor, pero tengo ganas de decir dos cosas más y por mí no, ya está. Una, pensando en estos paralelos, ¿no? Sobre todo entre este conversatorio y los anteriores, vos decías al principio que, bueno, en realidad al principio dijiste no basta con solo hablar de despatologización, sino que hay que acercarse a teorías, prácticas críticas que hagan tambalear a esas certezas, y eso también se parece de una manera bastante absoluta a lo que pensamos en relación a eso que llamamos el género, ¿no? Es decir, no hay manera de poder pensar de otra manera, si quieren ustedes incluso la equidad o la igualdad o la palabra que quieran entre los géneros, si primero no se hace tambalear a la idea de género. Esto puede parecer un poco básico para muchos de nosotros, pero es importante remarcarlo, y cuando hablamos obviamente de la idea de género, decimos, ya que hablamos de viejismo, desterrar un poco el mujerismo, ¿no? Y lo digo a propósito porque ha entrado también varias veces por la ventana la cuestión del debate actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, fíjense ustedes también, esto nos interesa mucho subrayarlo, ¿no? Como en los discursos oficiales o incluso en la calle misma, muchas veces la mayor parte del activismo levanta las banderas que significan que aquellas personas destinatarias de la práctica de la interrupción del embarazo serían las mujeres, ¿no? Y eso es algo que no podemos dejar pasar y que no podemos construir a su naturalización de ninguna manera, menos cuando el proyecto de ley enviado y finalmente elevado habla de mujeres y personas con otras identidades de género, esto para seguir sosteniendo la cuestión de los cuerpos. Y el último comentario que quería hacer, que me parece impresionante también, es el lema que también comparte el activismo DISCA o el activismo de la diversidad funcional con, por ejemplo, otros activismos de la diversidad también corporal y de la diversidad sexogenérica, que es esta frase que dice nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Por ejemplo, el movimiento intersex reivindica ese eslogan como encabezado de su lucha, y es también una frase que podría servir para nosotros incluso como una especie de advertencia ética, ¿no? Respecto de lo que pensamos, incluso de las actividades que organizamos, incluso de las cosas que decimos y de las prácticas que hacemos, ¿no? Cómo tener presente justamente que hay una voz que está pidiendo ser escuchada, ¿no? Y bueno, por no decir una escritura que está pidiendo ser leída y etcétera, ¿no? Yo querría
hacer, gracias Joaquín, bueno, Paula, maravillosa la exposición, la verdad que hemos estado callades, escuchando atentamente, y querría traer la voz, ¿no?, de algo que he escuchado muchas veces de Gabriela Mansilla en relación a lo que falta en la ESI, ¿no?, que son las corporalidades que no aparecen, los cuerpos que incomodan. No podía dejar de traerlo. Pensaba, bueno, como para ir cerrando, si hay algún otro comentario, alguien que querría abrir su micrófono, gustosamente escuchamos. Hola, no sé si se me escucha. ¿Se escucha? Hola. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio. Me voy con muchos más cuestionamientos. Algo escribí recién, que es certezas, eso me parece genial. Trabajo con niñas y adolescentes y hace un año tuve la oportunidad de trabajar en un hospital donde hay chicos institucionalizados del Estado, que son sacados de sus familias, que son niños con múltiples discapacidades, y nunca se había planteado, hasta ese momento, el capacitar al personal y hablar sobre sexualidad. O sea, entiendo todo lo que Paula está trayendo como algo que ya debería estar aceitado en lo que es en las escuelas y tener escuelas que sean totalmente inclusivas. Digo, en ese contexto es todavía como más marginal el tema, ¿no? Sí. Sí, totalmente. No sé cómo lo... Perdón, porque estoy justo enchufando también el teléfono porque me estoy quedando sin batería. No sé, digamos, cuáles son las características específicas de esa institución, pero es, digamos, la resistencia a la educación sexual en el ámbito de las personas con diversidad funcional o discapacidad es aún mayor por esta operación de desexualización continua y por esta idea de que la sexualidad es un derecho de las personas normales. Acá lo que sobrevuela es una especie de confrontación que tiene que ver con negar el carácter de la sexualidad como derecho. La sexualidad es obviamente también un derecho y me parece que un poco lo que opera en este tipo de instituciones donde hay tanta resistencia no es solamente el pudor y el terror moral, sino el rechazo a la institucionalidad, a la institución de la sexualidad como derecho. Entonces, sigue habiendo una enorme obstaculización del acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Por eso a las mujeres con discapacidad se las infertiliza en muchísimos casos, se las obliga a ligarse sus trompas, se las obliga a sacarse el útero, o se las obliga a hacer abortos forzados, o se les niega la posibilidad de formar pareja y de tener hijos. Hay algo de que sobrevuela todo el tiempo un fantasma eugenésico de que esa población no se debe reproducir. No, y además... Entonces, eso también está. Lo pensaba, tal vez totalmente equivocada, pero como un discurso moralista y religioso. Por ejemplo, cuando los pibes empezaban a masturbarse, el personal que estaba a cargo del cuidado los retaba y les decía, malo, malo, feo, eso no se hace. Y aparte, digo, sabemos que en lo que es vulneración de derechos, sobre todo en el tema de abusos, los pibes con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, son mucho más propensos a sufrir abusos sexuales. Entonces, como de alguna manera en este discurso de no permitirles conocer o saber o tener algún tipo de experiencia, no darles esas herramientas, es como sostener, digamos, el papel y el rol del abusador. O sea, lo pensaba un poco como desde ahí, digo, en qué punto
haciéndonos los boludos, estamos sosteniendo también la posibilidad de que ellos estén más propensos o más vulnerables ante esas situaciones. Sí. No es que las niñas con discapacidad sean más propensos al abuso, sino que son los abusadores los que ven en los niños con discapacidad una presa fácil, por decirlo de algún modo. Pero no sé si da para seguir porque ya son las 20:30. Exacto, bueno, nos iríamos despidiendo. Muchas gracias, Paula, por aceptar la invitación. Fantástico el coequiper. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes. Hablo que Vale me dijo que no le andaba bien el micrófono, así que hago el comentario final de despedida también en nombre de la equipa de salud inclusiva, de la Subsecretaría de Políticas y Diversidad de Alba Rueda, de la Ministeria. Para nosotros fue una alegría espectacular poder articular con FEPRA una actividad de alcance nacional, con cada persona que se conecta en todo el país. Tenemos gente conectada desde La Quiaca hasta la Patagonia, y no es la vocación de una canción, sino que es la descripción real de lo que veíamos en los formularios, así que estamos súper felices, y decirles que el año que viene nuestra idea es seguir con estos conversatorios, poniendo estos temas o estas discusiones al alcance de todos, y que podamos seguir trabajando. Va a parecer un poco una frase hecha, pero crean que es una frase que realmente orienta nuestro trabajo en pos de la democratización del acceso a la salud para todas, todos y todes. Así que les esperamos el año que viene, y bueno, y seguiremos trabajando por estas políticas de la escucha despatologizadora. Bueno, desde Muchísimas FEPRA, gracias a ustedes por la invitación también. Desde FEPRA hacemos un enorme agradecimiento porque verdaderamente tomamos el guante de esta oportunidad histórica que tenemos. Si bien no nos pudimos encontrar en la presencialidad, bueno, fue más fructífero todos estos eventos que pudimos hacer en la virtualidad, la federalización de esto, que se haga una realidad. Y bueno, como Junta Ejecutiva estamos sumamente contentes de lo realizado hasta acá. Decimos último encuentro porque termina el año, pero tenemos una agenda copada, ¿verdad, compañeros? Así que, bueno, simplemente decir que sean buenos tiempos para todos. Creo que para decir felicidad se tienen que dar muchas coordenadas, entonces pensemos en buenos brindis, con mucho afecto, con mucha amorosidad, con inclusión, y bueno, que de a Que sea ley. Que sea ley, por supuesto, eso lo guardábamos, ¿no? Pero que sigamos por este camino donde vamos en pos de construir un mejor mundo posible, donde quepamos todos. Así que abrazos inmensos. También estuve observando que hoy hay gente que se suma, pero hay gente que nos vino siguiendo en los conversatorios, lo que no es poco, y agradecemos enormemente porque esto se hace así, sumando, encontrándonos, construyendo colectivamente. Así que bueno, Paula, tomo tus palabras, que sea ley. Gracias. Y nos estamos encontrando el próximo año. Vamos. Chau a todos. Gracias a todos. Gracias por todo ustedes. Gracias a todos. Adiós.